Què tal? Benvinguts una setmana més al canal de Twitch de Blanquinegres. Espero que baixem un poc la música. Avui m'acompanya Gerard, què tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, avui venim amb victòria, venim més contents, un poc més feliços. Sí, venimos un poco más sonrientes, sobre todo después de ver, sobre todo digo yo, la primera media hora del Valencia, que fue muy buena, que encarriló el partido, y victoria 4-1 contra un Eibar que ya es equipo de segunda. Un 4-1 com el partit a Mestalla davant del Madrid, no? Jo crec que feia temps que no feien 4 gols, i si no contem eixe 4-1 que li fèiem al Madrid, veure 4 gols del València queda ja un poc lluny, no? Difícil. Sí, no sé yo cuál sería el último partido, pero también es verdad que yo ayer contra el Eibar estaba más tranquilo que el día del Madrid, ¿eh? Bueno, avui comentarem un poc l'actualitat ara amb Gerard i amb tots vosaltres a través del xat, podeu comentar-nos el que vulgueu. Busquem també gent que va estar ahir a Mestalla, que ens conté quina sensació va tindre després de 422 dies, si no recorde mal, sí, que no podien entrar els aficionats a Mestalla. Ahir va haver un poc menys de 3.000, una xifra que jo crec que ningú s'esperava, jo crec que s'esperava almenys cobrir els 5.000 que es podien entrar. Però bueno, nosaltres orgullosos de gent que va poder estar a Mestalla i que va animar el València i va criticar la gestió del Meriton, que també és el que volem nosaltres. Com dic, parlarem sobre l'actualitat del València, connectarà en uns 10 minutets un company de Libertad VCF, un directiu, David Núñez, per a parlar-nos d'aquesta actualitat també que porta Libertad, de la plataforma que encapçala, per dir-ho d'alguna manera, els moviments contra Meriton i contra la gestió de Peter Lim, i parlarem de tot el que estan fent, també de la manifestació. Tu vas estar? El día 8. No estuve, no podía, tenía que hacer unas cosas del TFG y no pude estar. Bueno, a Blanquinegres la cobrirem i parlarem també d'aquesta manifestació i de si hi ha més manifestacions pensades i preparades per al futur del València, perquè vam veure que la gent va respondre molt bé i va ser un primer pas per intentar tirar a Meriton. Va ser un acte que es va escampar nacional i internacionalment. Sí, que hizo ruido, que es lo importante al final. Que haga ruido, que lleguen fuera de España sobre todo y que la prensa internacional, como así pasó, se hiciera un poco eco de esta noticia y parece ser que sí que ha llegado fuera de España. Pues després d'actualitat i de llibertat parlarem també amb Miguel, que està darrere de la pantalla, que està esperant també per a fer les seves seccions, que avui van a ser gracioses i participarà també tot el xat. Tenim un tier list maker preparat on anem a ubicar a cada jugador del València en una posició, des de Champions fins a segona divisió, i a veure si coincidim amb la gent que estiga en el xat. Bona actualitat, com veníem comentant, els 3.000 aficionats que van estar a Mestalla, una xifra molt baixeta, ¿no, Gerard? Sí, no sé si es por el precio, porque el partido del Valencia ya no se jugaba nada, o simplemente por criticar un poco la gestión de Meriton, pero sí que es verdad que de 30 y pico mil socios que hay, que menos de 3.000 hayan conseguido sacar entrada, pues por lo menos es llamativo. També es criticava aquests preus i es comparava amb el Llevant i el Villarreal, que són també altres estadis on va poder haver aficionats. Han donat gratis les entrades als socis, sí, i el València el que dient que havia fet era pujar el preu per aplicar una oferta, però així i tot haver de pagar. Jo crec que també aquest és un motiu per el qual la gent s'ha tirat un poc arrere. Sí, puede ser, porque pese a que al principio parezca que 15 euros, 20, no parezca muy caro para ver un partido del Valencia, sí que es verdad que Meriton podría haber tenido ese pequeño gesto, ¿no?, que van faltos de gestos, de cara a la afición y decirles, mira, pues un partido, es el último partido de la temporada, Mestalla, vamos a dar las entradas gratis y que por lo menos haya mucha gente en las gradas. Bueno, com sempre, gestió de Meriton, que miren també per la butxaca principalment. I bé, últim partit de la temporada que es podia estar a Mestalla, almenys van poder haver aficionats allí a l'estadi animant el València. Esperem que la temporada que ve Mestalla pugui estar, si no ple, pues pràcticament ple, si el Covid i la pandèmia ho permeteix. Gonzalo Guedes, el protagonista, altra vegada, portem moltes setmanes ja parlant així de Gonzalo Guedes, del portuguès, està a un gran nivell i bueno, ahir ho va tornar a demostrar. Sí, lleva mes y medio, prácticamente 2 meses, que está a muy buen nivel. Está jugando más centrado, que yo creo que puede ser también una de las claves de su posición, que a la hora de defender, no sé si por jugar con 5 defensas tal vez, no tenga que estar tan atrás y cuando recibe el balón esté más cerca del área y se sienta un poquito más con libertad de movimientos. Y puede ser que sea por eso y porque la Eurocopa viene dentro de nada. Això és cert, és el que se comenta, que la Eurocopa és el que ha fet que Guedes torni a estar en el seu màxim nivell, que per cert també s'han fixat altres clubs, perquè es comentava avui que el Sevilla està darrere d'ell i també el Wolves, que és l'equip portuguès per excel·lència pràcticament. El Sevilla, desafortunadamente para el Valencia, es un equipo que ahora mismo, a día de hoy, le puede quitar jugadores al Valencia, porque desafortunadamente no está al nivel el Valencia para poder competirle ni en salario, ni en gasto de fichaje, ni nada de esto al Sevilla.
y el Wolves, que parece el equipo predeterminado, ¿no? Siempre que sale algo de Guedes, siempre está el Wolves por ahí. I, bueno, puede ser, por filosofia entra com anillo al dedo. Fent una comparació amb el Sevilla, perquè pel que dius, abans no era fàcil que el Sevilla pogués furtar un jugador al València, però és que ara, esta temporada, ahir ho calculava jo i crec que ha puntuat 34 punts més que el València o 30 i pico. Dos equips que deuen estar a la par, entre comillas. Ahí está la diferent gestió de proyecto, ¿no? Sí, prácticamente el doble y ha sido en un periodo de tiempo de apenas 2 años, porque hace 2 años el Valencia acabó cuarto en Liga y en 2 años, como te digo, prácticamente el doble de puntos y muy por detrás del Sevilla y ni de lejos pensando en que puede llegar a él la temporada que viene. La temporada que ve jo crec que serà encara pitjor i més complicat, però bueno, jo crec que tot comença perquè se'n vaig a Peter Lim i a Murthy i a partir d'ahir començarà a fer un altre projecte amb gent que realment vol que esportivament vagi bé el club. Últim partit a Mestalla també d'alguns jugadors, segurament, alguns seran suposicions, però bueno, ja veiem despedides, a lo millor Kangin, per exemple, aplaudia molt a l'afició quan se n'anava bordejant la xespa de Mestalla. No sé yo si eso sona despedida o... Sí, parece claro que hay jugadores que 100% iba a ser su último partido en Mestalla, ¿no? Como puede ser el caso de Mangala o Gameiro. Bueno, 100%, tampoco vamos a asegurar que nunca se sabe nada. Pero a priori Mangala y Gameiro sí que pueden estar disputando su último partido en Mestalla y Kangin Lee, pues bueno, se le notó un poco más cariñoso, ¿no?, de lo normal. Sí que es verdad que había afición y a lo mejor eso puede provocar que pues decidiera saludar a los aficionados. Pero sí que da que pensar, por lo menos da que pensar y te puedes imaginar un Valencia sin Kangin el año que viene. Nacio Tito, que ens diu que el Sevilla vol a Guedes, que el que estàvem comentant. Sí. Jo crec que van haver també més equips que vinguin a per Guedes si realment es fixen en este últim tramo de la temporada. Sí, y también habrá que ver qué equipos de verdad se interesan por Guedes, cuáles preguntan solo por la situación, qué equipo de los agentes le interesa que se... Quin preu posa el València també. También hay muchos factores y yo creo que va a ser una venta, si hay venta, larga, yo creo. No va a ser en una setmana i media. Bueno, i a Mestalla, polèmica, altra vegada, que raro, en pancartes i càntics. Avui ens comentaven a través del nostre grup de WhatsApp que tenim de Blanquinegres Info, ens comentaven aficionats que bueno, la seguretat, l'excusa o el motiu, l'argument que els donaven era que era ordre de la Lliga, que llevaren les pancartes i que no podien mostrar aquests missatges en contra de Peter Lim i de Meriton. Yo discrepe un poco. Sí, me extraña, a mí me extraña, la verdad. Pero bueno, así esa es la versión oficial y el Valencia pues se limpia las manos, ¿no? Claro. Y ellos no fueron. I molts foren els aficionats que van haver d'amagar aquestes pancartes de Lim Go Home o de Llibertat al València o altres lemes, que el 50+1, que ara ho parlarem amb els companys també de Llibertat, altres lemes que danyen un poc la imatge del València però centrada en Meriton, en el que ve a ser l'empresa de Peter Lim, no en el propi club, perquè el que danyen és la imatge d'ells. I per això mateix el València vol evitar que aquesta imatge sigui a la llum i per això mateix la funció de seguretat ahir era tu amaga la pancarta, tu també. Sí, pero bueno, van a moltes, que yo creo que daña un poco el ego de Mérito, ¿no? O sea, tal vez lo que les moleste y que hayan obligado a quitar, como vimos en Twitter, algún vídeo de un cuerpo, un esto de seguridad, quitándole o prohibiendo a sacar pancartas a los aficionados. La culpa per la Liga. Sí, claro, ellos no. I no passa res. L'any que ve, si podem anar més gent a Mestalla, més pancartes contra ells. La figura de Boro, altra vegada, que avui també es comentava, igual si el problema sí que era Javi Gracia, bueno, s'ha canviat la imatge, al final Boro ha demostrat que se podia canviar, que no són tan roïns, ¿no? A ver, sí que es verdad que han sido partidos contra el Valladolid y el Eibar, que son equipos que seguramente, el Valladolid no se sabe, pero el Eibar seguro estará en segunda la temporada que viene, pero 2 partidos en Mestalla de Boro, 7 goles, que yo creo que es algo que con Javi Gracia hubiéramos tardado 4 o 5 partidos en ver 7 goles. Sí que es verdad que el Valencia llegaba también sin presión, el Eibar dejaba muchos huecos atrás porque se le puso el partido en contra muy pronto y tenía que ir sí o sí al ataque. Pero bueno, al final los datos de Boro están ahí y hemos visto que no es solo esta vez, sino que lleva 7 temporadas, 7 veces en el banquillo de Mestalla demostrando que lleva mejores números que los entrenadores que le predecían. No va a seguir Boro, eso lo tenemos claro. Pero la seva funció la fa ben feta. Claro, y con Javi Gracia, pues a lo mejor algunos puntos sí que podría haber estado el Valencia un poquito más arriba en la clasificación, tanto como para luchar Europa, me parece a mí que no llegaba tanto. Bueno, anem a veure si tenim en breu ja a David, estem enviant-li el link a veure si pot connectar amb nosaltres, membre directiu de Libertat VCF, per a contar-nos tota l'actualitat. I un dato, que ho parlàvem així abans de començar el programa, el València, que lluitava per no baixar a la segona divisió, el que ha fet és que ha provocat que baixi l'Eibar i ara pot provocar que baixi el Huesca, ¿no? Sí, ya
este domingo bajó al Eibar, que bueno, el Eibar ha hecho temporada para bajar, sobre todo la segunda vuelta, pero el Valencia certificó matemáticamente el descenso del Eibar, y como se le ocurra ganar al Huesca el próximo sábado, que han cambiado horario, sábado a las 6, si no me equivoco, si le consigue ganar al Huesca, con que puntúe el Elche, el Valencia también estaría descendiendo al Huesca, que es algo sorprendente que de 3 equipos que bajan, 2, en la estacada final, no, que se diria, l'haya dado el València. Espere que no ens la tornen en un futur, que no ho tinguin en compte, perquè és cert que moltes vegades es parla de que en l'última jornada o penúltima un equip ha baixat a un altre, però al final tot ve de resultats de la temporada, està clar. L'Elx, com dius, que també està lluitant per no baixar, i bueno, des del València hi ha aquest germanor amb l'afició de l'Elx per a també ajudar-los, recolzar-los. Entonces, una victòria del València davant el Huesca també ajudaria a que l'Elx poguera mantindre's un any més en primera divisió, i seria un bon acte per part del valencianisme. Que el València jo crec que no va baixar els braços en l'últim partit, no hi ha res en xoc, però és que tampoc tenia res en xoc ahir. Ya, sí, exacto, sí, es lo mismo. Además, es algo curioso que el Valencia, o sea, el Elche, había un momento de la jornada en que ya estaban los 3 equipos descendidos matemáticamente, y el Elche consiguió remontar y empató a puntos con el Huesca. Por lo tanto, vienen con esa moral subida, ¿no?, de haber conseguido las opciones de salvarse para la última jornada. Y el Huesca, veremos, pero yo creo que el Valencia no se va a relajar. Manolo Pelcha, que ens diu que en su momento ya bajamos al Tenerife y al Deportivo, també vam baixar al Villarreal fa unes temporades, a Mestalla, un gol, si no recorde mal, de Jonas, un 1-0, y baixàvem al Villarreal. Se van a tener que empezar a asustar los equipos de la parte baja, como les toque las últimas jornadas contra el Valencia, ¿eh? Van a patir si està el València. Bueno, i tenim ja amb nosaltres, a veure si el podem ficar ja en pantalla, a David Núñez, directiu de Libertad VCF. ¿Qué tal, David? Bona vesprada. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien. Vemos que vosotros no paráis, ¿no? Seguís al pie del cañón con Libertad VCF y, como siempre, por el bien del Valencia, que es el objetivo. Sí, estuvimos el sábado ahí en Gandía, en Antella también, doblamos este finde, y el sábado repetimos en Godella, con lo cual más oportunidades para estar con nosotros. Y queríamos saber un poco las novedades de Libertad VCF, cómo va el tema de la agrupación de acciones, ¿va bien, va bajo lo previsto? Pues la verdad es que gracias a estas visitas que estamos haciendo a las distintas poblaciones valencianas, la verdad es que muy bien. El otro día, entre Antella y Gandía, se superaron las 1000 acciones, con lo cual los próximos días se verá reflejado en el contador que tenemos, pues porque hay que ahora informatizarlo, meter todos los datos. Vamos, que es un trabajo bastante complejo, pero hay que hacerlo bien. Y con esto, pues un 1,45 aproximadamente alcanzaremos, y va, poco a poco, pero poco a poco va subiendo, y esperando a que abra Mestalla. También tenemos previsto intentar contactar con los accionistas del libro de registro de accionistas. En definitiva, que poco a poco creemos que va a ir subiendo esa cifra y acercarnos a ese 5% ansiado. Un 1,45, David, és el que teniu ara. L'objectiu al principi era l'1, es va superar prou ràpidament. I ara és el 5, que és un objectiu que és complicat, però és el que fa falta per a poder plantar cara a Meriton, no? Què és el que se pot fer? Explica'ns per a que la gent del xat ho sàpiga. Què és el que es pot fer amb aquest 5% una vegada s'aconseguisca? Sí, pues con el 5% lo más importante es que se puede pedir documentación detalle de cada operación. Es decir, por ejemplo, una operación de compraventa, pues se podrían pedir las cuentas al detalle, es decir, qué costes en comisiones hay, que todos pensamos un poquito en lo mismo, a quién se le pagan. Y lo más importante para mí es el tema de la acción de responsabilidad social, es decir, repercutir las pérdidas económicas que han habido estas últimas temporadas, intentar demostrar que son causadas por una mala gestión y que eso daña el patrimonio de la sociedad, que el patrimonio se ha visto también muy gravemente dañado. Eso lo podría explicar mucho mejor mi compañero Dionisio, que es el economista del grupo, pero si te vas a ver las cuentas anuales, el patrimonio ha disminuido, la deuda ha aumentado de una manera importante, y con lo cual podría repercutir y hacer que todas esas pérdidas las pagara directamente Meriton, y en este caso último el administrador que está claro que es Peter Lim, como ya ha declarado en distintas ocasiones. Este sábado hemos visto en Twitter que hay una nueva quedada de Libertad VCF. ¿En qué consiste exactamente esta nueva quedada? ¿Qué pueden hacer los aficionados para ir a ella?
Sí, pues nada, es consultar en nuestras redes sociales o en la página web y es ahí en Godella. Y es acercarse simplemente con el DNI, con que se acerquen con el DNI es suficiente porque nos pueden firmar una autorización para consultar la base de datos de accionistas y decirnos el número de acciones que hay y unirse a nuestro proyecto. Y por qué no, también si quieren, pues hacerse socios y opinar como uno más, como yo mismo, votar y proponer cosas que la asociación puede hacer para intentar nuestro fin, que no es otro que el de, bueno, el que ya conocéis de fiscalizar a Meriton con ese 5% y ojalá democratizar Valencia. Tenemos ahí el proyecto bueno, que todavía estamos pues en fase de intentar recabar apoyos, sobre todo de empresas, que es más complicado, pero también se puede llevar a cabo simplemente con un apoyo amplio de un gran número de socios. Y estamos ya en 505, creo, 505 socios ya, y la verdad es que muy contentos. Bueno, des de Blanquinegre s'animem sempre a tots aquells valencianistes que s'informen sobre Llibertat VCF perquè realment val la pena. És la plataforma que encapçala este moviment contra Meriton i bueno, sempre, com ja vos comenta David, estan manejant-se i este cap de setmana estaran en Godella preparant noves coses i buscant nous socis per a poder plantar cara. Ens dius, David, que teniu un economista, teniu molta gent professional, no?, dins del projecte, teniu les seccions ben separades, teniu economista, gent que maneja els drets legals, no?, al final es un proyecto que te forma real. Sí, no, yo por ejemplo yo tengo las dos carreras en realidad, yo tengo la de economía y la de derecho. Estoy más implicado en la parte de derecho porque a todo no se puede llegar, pero bueno, en la parte de economía también más o menos puedo colaborar y ayudar. Y tenemos también gente de informática, el presidente por ejemplo es informático, otro compañero. Tenemos gente de marketing, mi compañero José Benítez, por ejemplo, que entrevistasteis, también Sí, de eso entiende porque tiene la titulación, pero también está colaborando en Derecho porque está acabando esa carrera, con lo cual también está formado en esa materia. Y la verdad es que sí, que somos todos pues, profesionales que cada uno en nuestro ámbito pues tenemos nuestras responsabilidades y la verdad es que en cuanto a la profesionalidad, pues sí, la tenemos y la cuestión es pues intentar encontrar apoyos, que es un poquito lo más difícil, el apoyo económico, que es lo que estamos trabajando para el tema de presentar el proyecto de democratización a todo el mundo, encontrar esas empresas que puedan colaborar para darle más solvencia a la idea. Y el proyecto de Libertad VCF estamos viendo que ha calado bastante bien dentro del valencianismo, más allá del tema de agrupar las acciones y eso, porque vemos muchísima gente con las camisetas de Libertad VCF, incluso el otro día en Mestalla había más camisetas de Libertad VCF que camisetas del Valencia, ¿no? Supongo que estaréis muy contentos por esto. Sí, bueno, a ver, imagino que tantas no, pero la verdad es que sí, que muy contentos. Creo que se han vendido más, los compañeros que lo llevaban me han dicho más de 100 porque se han hecho 100, se hizo un pedido inicial de 50 y se han hecho otros dos pedidos de 100 y o sea, casi 150 porque estaba el último agotado, casi 150 camisetas. Y bueno, es otra manera más de que los socios puedan sentirse partícipes y de intentar reivindicar pues eso, lo que quiere un poco la asociación, que es un Valencia libre, que vuelva a ser de todos los valencianistas y que es el último objetivo. O sea, el primer objetivo está claro que es el de fiscalizar, que ya lo estamos haciendo con la demanda, que por cierto, recordarle a la gente que el primer asalto jurídico, como le llamo yo, es el 28 de junio, porque hemos pedido una serie de medidas cautelares que vamos a intentar que el juez nos dé la razón, que el préstamo este abusivo de vencimiento de plazo de un año no se lleve a cabo, que la gente pueda volver a ir a la Junta General de Accionistas con 9 acciones, que también es muy importante, y en definitiva que Benito no tenga esos 8 jugadores que tiene pignorados para poder hacer frente a su autopréstamo, porque consideramos que hay un conflicto de intereses y en definitiva, pues que el Valencia se haya liberado de esa carga, de tener que vender los jugadores que Meriton considere simplemente para devolverse el préstamo a sí mismo. O sea que el 28 de junio va a ser el primer asalto y la verdad es que es una fecha muy importante para empezar a empujarles a que se marchen y que vean que aquí no van a estar cómodos. Ens pregunten també, David, pel xat, te traslladarem les preguntes, si lo de posar-li nom a l'associació o utilitzar la llengua del valencianista majoritari, no ho acabo jo d'entendre, si de posar-li el nom a l'associació o utilitzar la llengua valencianista del valencianista majoritari.
Supongo que se referirá que el nombre de la asociación está en castellano, ¿no? A lo mejor. No sé Sí, si... bueno, a ver, al Sí, final lo pusimos bueno, sí, ese tema. Lo pusimos en castellano porque primero que tenemos bastantes socios de fuera de Valencia. De hecho, los fundadores, uno de los fundadores uno es granadino, de Granada, y otro es de Cádiz. Y bueno, pues decidimos ponerlo en castellano y bueno, en Valencia intenté fer un poquet més de guerra, el que passa és que justament la majoria de la directiva parla jo soc castellano parlant i sóc un poc xurro i me dona vergonya parlar en valencià un poquet. no, no has de tindre vergonya, que així nosaltres parlem tots Ui, valencià i bueno, hem de defensar també la nostra sí, llengua. jo ho intento. Jo soc castellano parlant, però els meus pares són de fora i ho intento, però clar, no parlo un valencià massa correcte, un valencià així un poquet Ja, xurro, què dic jo? ja, bueno, sí, és que és cert que al final molts valencianistes també defensen la llengua valenciana i volen també que els missatges els arriben Sí. en valencià. Nosaltres des de Blanc i Negre, que també som un mitjà en valencià, animem a Libertad VCF a que utilitzi també els dos idiomes, igual que pel xat ens fan este consell. Ens Sí. pregunten també si parlar com el soci o sòcia no seria més efectiu per arribar a Meriton, a Peter Lim, imagine. O igual és per la llengua, per arribar a tots, si parles valencià i castellà. Sí que hem vist que en anglès també feu Sí. publicacions de vegades, no? Sí, bueno, intentem gastar un poquet les tres llengües, sobretot el tema de l'anglès pues és sobretot perquè arribi a mitjans internacionals. O sea, sabem que el que li fa més dany a Meriton és que se faça en anglès, o sea, que tenga una repercusión en Inglaterra, porque él tiene muchos negocios allí y bueno, de hecho, uno de los socios inició una campaña de desprestigio la semana pasada muy graciosa, la verdad, que pues puntuar a los negocios de Meriton, de Peter Lim, y la verdad es que estuvo muy divertida por los comentarios, la gente es súper ingeniosa y estuvo divertido porque yo creo que en el fondo eso también les fastidia un poquito. Ese dolor de cabeza que comentaba él, yo creo que eso lo hacemos más grande. Que TripAdvisor va acabar bloquejant els comentaris, no? Sí, sí. Fue el aluvión de críticas fue tal que hasta TripAdvisor tuvo que frenar un poco el tema. El otro día en la manifestación vimos muchas pancartas y una de ellas es que el Libertad VCF buscaba el 50+1. Sabemos que eso se aplica en países como por ejemplo Alemania, pero queríamos saber un poquito más exactamente en qué se centra este 50+1 para que la gente lo sepa. Sí, pues el 50+1 es un sistema que funciona muy bien en Alemania, que me parece que salvo 4 clubes de la Bundesliga que tienen una excepción, por ejemplo el Red Bull Leipzig que no lo aplica. Y de hecho creo que es uno de los clubes más odiados en Alemania precisamente por tener esta excepción. Y es un sistema que se basa en que el 50% de las decisiones, bueno, el 51% por decirlo un poco más fácil, lo tienen lo que son los socios, los aficionados de a pie, los aficionados alemanes. Entonces lo que queremos es un poco que esta idea cale. En nuestro proyecto de democratización, pues un poquito la base del mismo está fundamentada en este modelo. Jurídicamente se puede hacer también aquí en España con la legislación actual, pero bueno, si la legislación cambiara y nos ayudaran los políticos sería más sencillo. De hecho, hay un proyecto en el CSD por parte de FASFE, que es una federación de asociaciones del fútbol español, que está trabajando para que todos los clubes de España puedan acogerse a un modelo similar a este modelo alemán, porque al final lo que vemos también un poquito es que el fútbol, ese desapego del fútbol a la larga puede ser malo, porque la gente cada vez se siente menos identificada, no solo en Valencia, sino en otros sitios de España. Estamos viendo cómo los proyectos de fútbol popular están creciendo y cómo han fracasado los proyectos de máximos accionistas. Aquí en España, por lo menos, los proyectos de máximos accionistas pues no funcionan y lo que están generando es desafecto al fútbol. ¿Y esto cómo se puede conseguir una vez el máximo accionista está ya dentro del club? Porque en Alemania vemos que, digamos, es una norma, así entre comillas, para que no sean los máximos accionistas los que lleguen al club. Pero una vez ya están dentro, como aquí en el Valencia, ¿cómo se podría conseguir esto? Claro, el problema es que lo que tú comentas, que ya está instaurado un máximo accionista y tú no le puedes quitar las acciones por la fuerza. Entonces la única solución es o que él se sentará a negociar. El proyecto de democratización incluye fórmulas económicas para poder hacerlo y los números dan. Y sería pues o convencerle de que se marche con un precio justo, un precio que por lo menos recuperará su inversión inicial, que con esas cifras sale de sobra.
Y la otra fórmula es la vía judicial, que también nos hemos emprendido. Evidentemente, el problema de la vía judicial es que es más lenta. Lo más sencillo sería bueno, que se sentara a negociar, que viera que el club le va a hacer perder dinero, porque yo creo que la gestión que está llevando es a devaluarlo. Él se mantiene en sus 13 de que no quiere venderlo, pero bueno, yo creo que como buen empresario que es, al final es mejor recoger y recuperar dinero, como se podría hacer con el proyecto de democratización que llevamos, y no estar ahí pues perdiendo dinero, porque cada año que pasa yo creo que va a perder dinero el Valencia. Está perdiendo sus mejores jugadores y al final, si deportivamente tampoco genera más ingresos porque vas a peor, pues en el fondo también es malo para él, con lo cual la mejor vía sería la negociación. La segunda vía, pues la judicial, que es la que nadie quiere en realidad. Bueno, pues el 50 més 1, ahí queda explicat, ahir van veure pancartes a Mestalla, encara que la seguretat les va fer llevar als aficionats. Hi havia gent que no entenia que era aquest 50+1, perquè al final sí que hem vist hashtags LingoHome o Libertad VCF, com la pròpia vostra associació. I bueno, pues es suma aquest lema del 50+1 a l'afició valencianista, que és també bueno, per a posar-se en contra de Meriton i aconseguir nous objectius. David, al principi imagina que molts accionistes bueno, van censar les accions en llibertat, però eren accionistes un poc desconeguts i al final, pedra a pedra, s'ha aconseguit arribar a aquest 1,45% que ens comentaves, però no sé si vosaltres teniu en ment algun accionista o algun grup d'accionistes que vulgueu que entren però que de moment es mantenen fora de llibertat. Imagina que coneixereu algú que tinga moltes accions, perquè ja esteu molt clavats en el tema, però que de moment no acaba de confiar. Más que confiar, tienen como el reparo de que todos te dicen que cuando llegue el momento, si acaso ya agruparán, como dejarlo para el final. Y la verdad es que es una pena, porque sus acciones ahora mismo, como decimos en la asociación, en el cajón no hacen nada. Y lo que se pide con la agrupación no es que te den las acciones para que tú tengas el poder con ellas. Es simplemente juntarlas para que jurídicamente se pueda llegar a un 5%. Nos dan la enhorabuena, que estamos trabajando muy bien, pero parece ser que a veces tienen como el reparo o piensan que por tener ese número de acciones, no lo sé, si se les tendría que dar otro... Piensan que se les debería de dar un trato especial y bueno, nosotros el único trato que hacemos con ellos es tener entrevistas personales, porque sabemos que tienen más acciones, pero si integran sus acciones van a ser uno más, un voto, tendrán un voto como todos, y supongo que a lo mejor es eso lo que no les gusta, ese sistema democrático que proponemos. Y viendo el éxito rotundo que tuvo la manifestación del pasado día 8, ¿tiene previsto Libertad VCF hacer más? Bueno, pues ahora a corto plazo pues no está previsto, pero bueno, que tampoco no descartamos, además como tenemos buena relación con muchas peñas del Valencia, con otros grupos como ya conocéis, y con Curva Nord, que al fin y al cabo son los especialistas que digo yo en este tema, pues la verdad es que sí, que no se descarta hacer nuevas movilizaciones en un futuro, pero bueno, ahora mismo a corto plazo no están previstas y para más adelante pues ya se vería. Bueno, si hi ha més manifestacions, de segur que tenen èxit i nosaltres, des de Blanquinegres, allà estarem i vos donem també les gràcies i l'enhorabona per l'èxit que va tindre la del dia 8, perquè realment va ser una locura. Se va demostrar que van anar més gent a la manifestació, per exemple, que a Mestalla l'altre dia. Sí, és veritat. Pues David Núñez, directiu de Libertad VCF, donar-te les gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos totes les novetats de la vostra associació. Ojalà poder arribar a l'objectiu i que siga pronte, perquè el valencianisme ho necessita, i acabar amb Meriton, que és l'objectiu principal de tots els valencians. No, res, moltes gràcies a vosaltres per fer tant de valencianisme, que és molt important en aquests temps tan complicats, i per apoyar-nos a vosaltres, perquè la veritat és que esperem que poquet a poquet, pedra a pedra, anem arribant a ser molt més. Així que moltes gràcies i seguim en contacte. Molta sort, David, i molts èxits en Libertad VCF. Fins ara. Gràcies. Adeu. Adeu. Bueno, pues David Núñez, ahí està, membre directiu de Libertad VCF. Nosaltres, com sempre, apoyem a tots aquells valencianistes i els aconsellem que sensen les accions en llibertat. És el que es deia ell. Hi ha gent que diu, bueno, pues, quan veig allà que va bé i que realment té èxit, ja ho agruparé. Però és que arriba un moment en què
costa. Si cada todo el vegada mundo costa pensara més. igual, Claro. al final no hubieran llegado ni al 1%. Claro. Por tanto, esto es importante para que la gente, pues sobre todo del chat que lo está viendo, si hay alguien que no hace esas sus acciones, pues que sepa exactamente por qué tiene que hacerlo y que es algo que no es para beneficio de ellos, sino para beneficio del Valencia. I que la unió fa la força. En algun punt s'han tots de reunir i d'agrupar per a poder juntar-se i plantar cara a Meriton. Si no, el que no es pot fer és anar en diferents grupets, diferents associacions, com veiem al principi. Al final, si Libertad és la que més força ha pres en el valencianisme, pues, bueno, nosaltres confiem en ells i en la labor que estan fent està també notant-se dins de l'entorn valencianista y bueno, ojalá puedan arribar a ese 5%. Sí, una vez ha comenzado esto, ahora ya no se puede parar. Ahora ya hay que ir sí o sí hasta el final y hasta donde se llegue. Veurem fins on es pot arribar. Anem a fer un xicot de descans, anem a despedir també a Gerard. Ha sigut un plaer que estigués així i t'esperem la pròxima setmana també per així, no? Exactamente, sí, ya veremos. Ya hablaré con Josep a ver quién viene de los dos. sempre tenim debat a veure qui ve al canal de Twitch de Blanc i Negres. Anem a fer un paronet de res, un minut, se'n va Gerard i entra Miguel i en seguida tornem amb seccions divertides. Algunes ja les conegueu, però tenim altres preparades que van estar molt gracioses. Fins ara! Bueno, Miguel, bona espera. Una tarde más aquí, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Molt content, per què? ¿Tú sabes por qué? Bueno, yo sé per què. Cuéntalo iguals del chat, per què estàs tan content? Pues que ayer, después de muchas noticias redactadas y demás, pues me dejaron ya el premio de ir a Mestalla a ver el equipo en directo y nada, la verdad es que muy bien. Estaban ahí todos los periodistas que citamos, ¿no? Días y día también. Estaban ahí en fila y la verdad que maravilloso. Además, debutamos con victoria. Cada vez que voy a Mestalla como periodista ganamos. No quiero decir más. Bueno, 1 de 1. Sí, pero es verdad. Entonces, a ver si me lleváis otra vez. L'any que ve, Blanc i Negres, cada jornada Miguel estarà ahí. A mí no me molesta. Encara que vaig en fora també, eh? No, también, a tots también. els partits. Claro. Bueno, t'ho vas passar bé. Sí, bueno, fui con Pablo. Pablo que hoy no está aquí, pero fuimos los dos. Y eso pues nos complementamos bastante bien, Cristian. No quiero forzar al jefe. Però vau treballar molt, perquè al final és anar ahí i fer la crònica i tu no paraves de dir així, n'hi ha molta feina. Hombre, es que ayer me hicieron trabajar, pero Això com és? la primera media hora tengo ahí 4 goles por hacer. Y Això és veritat, això és veritat. luego dije, hombre, si esto es la tónica habitual, igual no vuelvo. Pero bueno, la segunda parte sí que la disfruté más, que el partido ya pues se vino un poco a menos. Y es una forma muy distinta de ver el partido, ¿no? Porque es como los últimos minutos, tampoco quieres que pase mucha cosa, ¿no? Dices, yo ya he trabajado lo mío y ahora a disfrutar. En el València mai saps el que pot passar. Jo recordo fa 2 temporades crec que va ser que les cobria jo a Mestalla i en l'últim partit sempre teníem gol. A favor o en contra, però sempre hi havia gol, havia que canviar la crònica, però Claro, bueno, claro. ja ho viuràs l'any que ve si vas a tots els partits a Mestalla. Te cambian hasta el titular. Sí. Bueno, victòria abundant, 4 gols. Jo crec que, a part de que disfrutaves per estar en Mestalla i per estar cobrint el partit del València, vas disfrutar de 4 gols. Sí, claro, o sea, sí que hubo un momento de la primera parte que marca el 3-1 Brian Hill y después hay una jugada dudosa de VAR que igual pitaban penalti justo antes del descanso, pero quitando ese momento un partido muy plácido del Valencia, donde tampoco te diría que es un partido de 4-1, pero sí que es verdad que el Valencia cada vez que llegaba hacía un daño terrible al Eibar, porque el Eibar se volcaba sabiendo su situación clasificatoria y el Valencia pues metía un gol detrás de otro. Bueno, Gerard, que ens diu pel xat que ahir també es veu que li ha passat igual, que en l'últim minut sempre el València ens ha fet canviar la crònica, com dius tu, titular Claro. i tot. Bueno, aficionats en Mestalla per primera vegada. Sí, no los que el club pensaba que habría, porque hubo cerca de 3.000, te diría que menos, pero sí que daba esa sensación, ¿no?, de que hay gente en Mestalla y de que hay ruido. Bueno, de que hay ruido y además había un ruido bastante evidente contra la institución, contra Anil Murci sobre todo. Cánticos muy... algunos más graciosos. Anil sal de la barra, se comentó en algún Perquè no momento. estava en el palco, no? No, desde nuestra posición tampoco se veía, pero se ve que no estaba en el palco.
Y bueno, y de vez en cuando pues algún insulto así esporádico, pero que se escuchaba perfectamente porque claro, hay poca gente en Mestalla claro. y hace bastante eco el estadio. Bueno, ens preguntaven també a mi un dia si així estàvem sense mascarilla fent el programa. Tu t'has fet PCR perquè el club t'obligava a fer-te PCR, ¿no? Per entrar a Mestalla. Bueno, PCR, yo puedo estar tranquilo. PCR no antígenos, pero vaya, para el caso se supone que es lo mismo, sí. Podem Ayer estar mismo. tranquils així avui. Ayer di negativo. Es todo lo que podemos entonces, saber. si no l'has agarrat d'ahir per avui, Exacto. podem estar tranquils. Bueno, tu és una secció, no? La típica del bar a Mestalla. Sí. Però La que després me conocen, tenim, entiendo, ¿no? després tenim una altra que està prou bé, l'haurem pogut fer més, el que passa que és millor fer-la a la final de temporada i, Claro, tiene i más posar a sentido. cada jugador en el seu lloc, que ara ens explicaràs tu de què trata esta secció, perquè és prou divertida i volem també que la gent participe, no? Pero ¿por cuál empezamos de las dos? Anem a començar per la del bar de Mestalla. Vale, ¿Vale? vale. Me parece Tu perfecto. ho tens pensat ja? Sí, ahí la media horita que me castigáis ahí, pues lo he estado pensando. Y sí, sin ningún problema. El que no sé jo si Pues- estarà Josep en l'altra part de la pantalla veient-nos, perquè també la seva secció de vegades quan ve ell i sempre hi ha ¿Me la un quita? poc de... Te la vol? Me la quita. Vale. Ya hablaré con él. Bueno, targeta verda, ahir tindríem moltes, crec jo, no? Sí, pero hay dos jugadores que destacan un poco por encima de todo, que eran nuestra portada de ayer de Blanquinegres, que son Guedes y Soler. Guedes omnipresente, se estaba comentando antes, Guedes con ganas de Eurocopa, el Guedes del que se enamora Valencia y el Valencia, y por el que paga 40 kilos. Y pues está apareciendo en esta última recta de temporada. Junto a Carlos Soler, que desde que Boro lo ha colocado por delante y le ha liberado de tareas de organización, pues parece otro jugador. El único jugador en llegar a 2 cifras del Valencia, a 2 cifras de goles, son 11 goles y 9 asistencias, 20 goles generados si hacemos la suma. Sí que es verdad que es más práctico que bonito, ¿no? Soler no es un jugador que te quedas embobado con las cosas que hace, pero al final, pues eso, te genera 20 goles en un año complicado. Bueno, la gent del xat també ens poden les seves targetes, així sempre les debatim. Jo, de moment, en la verda estic d'acord, en Carlos Soler i Gonzalo Guedes. La groga, no sé ya si vaig a estar en tu, pero aquí la groga. Es que la amarilla a lo mejor podría ser para mucha gente, pero yo me he decantado por 2 jugadores otra vez también. Yo la amarilla se la he dado en primer lugar a Gaya, porque sí que es verdad que por la banda izquierda se generan casi todos los goles del Valencia. Quitando la asistencia de Maxi, pues va todo por esa banda y claro, Gaya interviene, hace una asistencia, hace un pase previo a la asistencia también. Así que uno es para Gaya y la otra es para Kangin, que a mí me gustó. A mí personalmente me gustó, pero porque es un jugador diferencial de ese equipo. ¿Y por qué le dones la groga? Porque la verde es para gente más resolutiva. Ah, bueno, vale. Pero a mí me gustó mucho y porque lo ves dinámico, lo ves un jugador que quiere hacer cosas. Y en este Valencia se valora mucho que alguien quiera hacer cosas. Gerard també està donant targetes pel xat que ens diu que Josep li la donaria a Javi Gracia la Rocha, segur. Perquè Josep cada setmana que venia la Rocha estava clara, ja apuntada. La Rocha per a Javi Gracia. Per sort no li podem donar més Roches, Claro, ja, no? ya no se puede dar tarjetas a exjugadores o exentrenadores del club. Y bueno, nos dicen la roja a Lim. La Rocha a Lim, ara veurem a qui li la donat Miguel, però a Lim també li la donem totes les setmanes. La Rocha sempre va per Javi Gracia, per Militon, per Peter Lim, per Anil Murci i per tot. Nacio Tito, que és el que se ho diu, jo igual ens comenta, estic ja conforme amb tu en la tarjeta verda i en la tarjeta roja. Se valora. Y esta roja igual también estás de acuerdo, porque no es directamente para el Lim, pero sí que es un poco para lo que se ha generado la seguridad de Mestalla. Que se ha comentado que querían controlar las pancartas, los cánticos contra Nil. Y entonces digamos que la tarjeta roja es pues esta censura que está intentando imponer Meriton, pero claro, ¿cómo controlas ayer que cada persona que va a Mestalla no cante a Nil Canalla? Es que el partido acaba sin aficionados. La gent anava per això, ahir. Claro, exacto. No, lógicamente el partido también importaba, pero digamos que el resultado era un poco lo de menos. Ayer que en el Valencia no se jugaba nada. A Nacio Tito li pareix correcte que la Rocha siga per a la seguretat de Mestalla. Una seguretat que, bueno, es tiraven la culpa a la Lliga. Jo crec que la Lliga pot tindre alguna cosa que veure, però molt poc. La culpa jo crec que és del club. Qui mana realment que no fiquen aquestes pancartes deu ser el club, ¿no? Exacto. ¿Tú qué creus? Yo pienso que la Liga entre poco y nada, al final Tebas no creo que tenga capacidad de decisión en los 20 equipos de primera para estas cosas, para otras sí. Ahora bien, para controlar todo lo que pasa en los estadios. Si no, on queda la llibertat d'expressió? No estan traient pancartes d'insults, sinó que les que jo vaig veure, almenys, el típic hashtag de Lingo Home o el 50+1 que comentàvem amb David, el membre de Libertad VCF, són pancartes criticant la gestió. Això on no s'ha vist? S'ha vist en tots els jocs, no? Sí, Sempre sí, que hi ha alguna mala gestió, però en qualsevol club. Que vaya un 50+1, o sea, nosotros sabemos realmente por qué es, pero 50+1
es que no hace daño a nadie, no es un mensaje ofensivo, como dices tú, Cristian. I una família que va fer la del caballo de Troya, que ho comentàvem este matí, va estar graciós perquè el cas va estar curiós, ¿no? Sí, habría estado muy chulo tenerlos aquí, pero sí que es verdad que contactar con ellos pues Era complicado. un poco complicado porque no sabíamos ni los nombres ni quiénes eran. Pero sí, una familia que el Valencia les sube a su cuenta de Instagram una foto. No sé si a Twitter también, pero yo lo vi en Instagram. Sí, que està en, bueno, crec que en Pares i Fills, no? N'eren Sí. 4 o 5. En la puerta en Sí. la Avenida de Suecia. I era com a, bueno, contents per tindre una família a Mestalla que tornava després de 422 dies. Però, Pero luego dentro del campo eran, bueno, juraría que todos llevaban pancartas de Limpio 50 más 1. O sea, es como que el Valencia se pega un tiro en el pie. Claro, ¿no? claro. Porque a los mismos que saca son los que quieren al máximo accionista fuera del club. la del caballo de Troya que comentàvem per Twitter, és que literal, Sí. Van entrar en son de paz, per dir-ho d'alguna manera, i va ser arribar a Mestalla i treure la pancarta i fins que es la feren llevar, que va ser segur que Segur es passa que sí. això. Nacio Tito, que també sí, comenta que va pujar el València a Instagram i bueno, va tindre repercussió perquè va estar molt graciós. Aleshores, targetes repartides, Sí, si alguien quiere debatirme alguna, yo sin ningún problema, Cristian, ya lo sabes. si algú vol donar més targetes roges, sobretot la roja, no? Sí. Que la donen a... La roja lo que pasa es que futbolistas ayer yo creo que pocas, pero vaya, aquí hay rojas para dar y regalar. I si fora un futbolista, a qui la donaries? Futbolista, es que me metes un marrón, porque yo ayer... Van a estar tots bé, no? Sí, yo te diría, no es una roja con mucho sentido, pero a lo mejor el jugador más fuera de sitio ayer era un poco Daniel Vaz, porque no es un 5, no es un jugador para sacar el balón desde atrás, pero claro, es que él es el primero que lo sabe, entonces... No sé, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido criticar a Vaz en el lateral derecho. Ja. Posicions Els on lliurem, no. esta jornada els lliurem de Sí. targetes roges. Ens anem a comportar bé. Esperem que el pròxim programa, que ja és l'últim partit de la temporada, tampoc tinguem que donar targeta roja que pase a lo ningú. mismo. Bueno, Maxi Gómez li falta el gol, creu Nacio Tito. Sí, jo crec que també tenia l'esperança Maxi ahir de marcar, després de vindre de fer un doblet i de veure com marcaven Soler i Guedes i de que el Sí. València estava marcant, diria, falta el meu gol, no? Sí, pero claro, yo ayer, haciendo la crónica, al descanso, paro a leérmela y digo, es que este tío no ha tocado un balón. Es que Maxi Gómez en toda la primera parte no había tocado apenas un balón. Luego hace la asistencia, otro partido práctico, pero sí que es verdad que ayer Maxi no recuerdo si tiene alguna ocasión de gol tampoco. Poques va tindre, a veure si l'última jornada pot marcar i acabar bé la temporada, perquè quan Maxi està bé, bueno, el València també ho nota. Anem a canviar de secció, anem a veure si la podem ficar ahí en pantalla amb tots vosaltres i volem que ens ajudeu perquè així opinions hi ha moltes i jo crec que va estar complicat i anem a tindre debat. Yo no sé si, bueno, ¿tú te arriba la vista hasta allí? A Miguel? mí la verdad es que no. Més o menos, no? Bueno, Pero si me las vas cantando... vale, sin ningún problema. anem a col·locar a cada jugador, depenent del seu nivell, entre Champions League i segona divisió. Vale? El primer, jo ho tinc així, el que passa que estic un poc ordenats perquè estava jugant, ja no sé si es trobaré, però el primer és Àlex Blanco. Alex Blanco quizás es el jugador que menos dudas sugiere en este juego. Lógicamente iría en segunda, pero no por nada, sino porque era un jugador de segunda suplente el año pasado en Zaragoza. Entonces, Això és veritat. no ha canviat nada. Bueno, pel xat, anem a sentir a la gent del xat. Segona B, preferent, categoria nueva para Àlex Blanco, lo més baixeta que puga ser. Exacto. No queda altra. Segunda, no da más Àlex Blanco, segona divisió. Anem a deixar-lo ahir, jo crec que... Lo tienen bastante claro. Decisió unànime. Correcto. El segon és Soler, crec que A sí. mí también me parece que es Soler. És Soler. És- A veure, sí. ¿Es Soler? ¿Quieres mojarte tú antes, Cristian? Yo lo tengo claro, ¿eh? Tu el tens clar? Jo el ficaria... Mitad de taula, crec jo. Mitad de tabla. Sí, perquè ha estat molt bé en alguns partits, però ha estat partits desapareguts. Aleshores, mitad tabla Europa League. Yo coincido un poco con el chat, que dicen Europa League también. Yo te diría Europa League, pero por lo que he comentado antes, porque es un tío práctico. Al final, te hace goles, te suele meter los penaltis, saca bien el balón parado, demás, un jugador de Europa League. Por lo menos. Josep Prats, que el posa en Champions. Bueno, Europa League guanya, crec jo, en el xat. El clavarem en Europa League. Jo crec que Sí. no està mal tirada. Jo l'havia ficat, mitad tabla i Europa League, però està bé. El següent, Cherisev. Cherisev. On el clavem a Cherisev? A veure Cherisev. què ens comencen a dir pel xat, però Cherisev... El Cherisev de este año, para mí, luchar por no descender. Para mí. Mira, el mateix que diuen, luchar por no descender, mitad tabla, a segunda en día de hoy...
Segunda a mí me parece excesivo, però luchar por no Luchar descender, por no descender, no le veo más. Jo el ficaria ahí, perquè Javi Gracia també va confiar en ell i bueno, va tindre minuts. De vegades en quan te feia alguna que altra. Lo que passa és que també després se lesionà i ja desaparegué. Era un Però 5, bueno. era un tío que siempre daba un nivel de un 5, de que no hacía nada en sí. Ficarem en la lucha por no descender, però bueno, alternant-lo entre ahir i la segona divisió. El següent, Thierry Correia. Thierry Que anava Correia, de menys a més, me van a linchar. Es que Cristian, a mí On me vas a gusta. clavarlo? On vas a A mí clavarlo? me gusta, a mí Correia me gusta. A mí Correia me parece el típico lateral, como nos pasó con Cancelo, que no tiene ni idea de defender. Pero es que los laterales de ahora no tienen ni idea de defender. Europa, Correia ens ha I- sorprès a tots. Yo te diría Europa League, pero es que le das un año más y está en Champions. Media Para tabla, mi- a un Correia, meitat tabla... Està complicat, Correia. Jo el ficaria també, com Carlos Soler, entre meitat tabla i Europa League. És que ha acabat molt bé i al final ens quedem també sempre en lo bo, però també ha fet pífies en guany. Sí, está claro. Es un jugador que conceptos defensivos entre poco y nada, pero es que tiene una velocidad punta espectacular. Meitat tabla, crec que guanya jo pel xat. Sí. Els últims 4 comentaris són de meitat tabla, clavarem en meitat tabla. Mira, de moment tenim uno en cada lloc. El següent, Diacabí. Uf, Mukhtar. També és complicat, és molt complicat en guany, no? Clavar-los en una posició. Diacabí no es santo de mi devoción, ¿eh? Una segona groga en el mig del camp, meitat tabla, segona... Luchar por no descender para mí. Luchar por no descender, Diacabí... Permanencia dicen también. Permanencia, Champions para mi. Bueno, claven en Champions el Diacabí. Ha tingut partits que són de Champions, Tingué 3 o 4 partits molt bons. Y ha tenido partidos en Champions que son para no volver a jugar. Això també és veritat. La lia molt, Europa League... Diacabí n'hi ha moltes opinions, Sí, yo creo que Diacabí va un poco en función de los centrales. de 3-10 cómo te també que ens gusten. diuen Champions. Així la gent que està en Twitch vol Champions. Diacabí. Primera regional, Primera regional, és que així n'hi ha de tot. Així n'hi ha de tot. No, Diacabí genera discrepancias, eso seguro. Vale, pues a on el clavem? ¿Me das a mí el poder? Te dono el poder. Yo te diría luchar por no descender para mí, pero vaya, no estamos. Jo el haciendo ficaria mucho- meitat tabla perquè n'hi ha un Mitad poc tabla, ¿no? Vale, sí. Sí, anem a acabar la meitat tabla perquè n'hi ha... Por hacer caso, n'hi ha debat. por hacer un poco de democracia. Hay mitad tabla. El següent és Esquerdo, si no veig mal. Es Sí, Esquerdo. comenten que sí. Esquerdo, claro. A ver, tampoco se le puede valorar mucho por lo que se ha visto, pero. Segona. Segunda, no. Que... Utillero. Es que. Hem de fer una secció que estiga per baix de segona per a ficar tot el centralazo. Entrarazo. Bueno, opinions disperses, però jo crec que per baix. Està per Segona. baix. També perquè tampoc ha tingut moltes oportunitats i, Claro. bueno, encara li falta molt per a poder estar en el primer equip, pense jo, en plan, per a tindre el nivell Exacto. suficient. Técnicamente es lo que dicen, Esquerdo segunda vez, que es verdad. Esquerdo segona B, Eso segunda, el clavem en segona. No hi ha més debat. El següent, Kevin Gameiro. Kevin Gameiro. Kevin Gameiro, mitad tabla. Kevin Lo Gameiro, tengo claro. mitad tabla. Mitad tabla. No sabria jo, Guany tampoc està molt bé. Però anem a veure què diuen pel xat. A mí Alex ya me hace caso, ya lo está dejando ahí. Permanencia, mitad tabla, primera francesa, banquillo derecho, mitad tabla. Jo crec que és que a mi me falten apartats. Sí, ¿verdad? Entre Falta- cada uno me falten apartats. Ficarem en mitad tabla, vale, va, después si reneguen, que te Me- reneguen a tu. Sí, exacto. Luego si hay críticas a mí, sin problema. Les crítiques a Miguel, que està un poc desubicat. Bueno, igual tenim el primer Champions, no? Gallà, on el clavem? Sí, sí, Està Champions. clar, no? Está claro que es Champions. Algo més que Champions n'hi hauria? Más que nada porque si no lo ponemos en Champions, a Gallá no No ponemos posem a ningú, ja. Algo más que Champions, Champions, ens diuen pel xat. algo más que Champions sería pelearla, pero Champions. Gallà jo crec que se n'ha eixit. Esta Sí. temporada se n'ha eixit. És el qui porta l'escut del València, és el que representa a tots ara mateixa, ja que és el capità. Europa League, ens diu Andreu. Bueno, continua estant per dalt, però... Sí, pero es Champions. Algú Es tenim que, Champions. podem ficar algun Champions i té que ser Gallà. Claro, perquè claro. Ara volem els següents, però No lo vamos a dejar vacío, ¿no? pocs més tindrem ahí. Que somos el Valencia, che. Sí. Pocs més podrem ficar en Champions. Ahir el deixem a José Luis Gallà. Guedes, Gonzalo Guedes. És que què valorem d'ell? Es que el prime de Guedes es Champions. El nivel habitual de Guedes es Europa League por las cosas que tiene. Por ciertos movimientos, pero claro, ¿con qué te quedas? ¿Con el Guedes del final? ¿Con el que está motivado? ¿Con el que no? Guedes Champions si quieres. Claro, Champions si és que, claro, és complicat. Si se pudiese poner con un asterisco, Però no se pot, depèn Claro. de com se levante, molts partits no ha fet res. És que és veritat, hem de veure tota la temporada. Europa League. Estem avaluant la temporada. Europa League,
Si puntuem que el que ha fet bé ho ha fet molt bé. Claro, exacto. Es mi percepción. Para mí Europa League, como, Vale, anem a ficar-lo en Europa League. como castigo por no haber rendido toda la temporada. Com la gent està veient-ho ara i està pensant-ho ara, com també pensa un poc per dalt, doncs de moment el clavarem en Europa League. Ma mare que me pregunta que ella aquí comenta, aquí posa, on posa cada jugador. Ah, Ella no els coneix. Los puede poner donde quiera. Pot comentar amb Buiga, després ja el debatirem, però la majoria, que sàpiga ma mare que estaran segurament per baix, perquè la majoria enguany estan per segona divisió. De la primera fila a lo mejor no queda ninguno ya. No. Hugo Guillamón, el següent. Hugo Guillamón, extraño, de definir. Complicat també. A mi Extraño enguany definir. no m'agrada molt. Jo el ficaria lucha por no descender. ¿No? ¿On el clavaries Para mí tu? está ahí lucha en mitad, es lo que se está comentando. En un 3-5-2 en mitad tabla, permanencia, Yo ayer, Cristian, te tengo, mitad tabla, media tabla. te tengo que decir ayer, que estuve en Mestalla. ¿Te va a agradar? Ayer me gustó mucho, pero porque yo creo que le motivó el hecho de ver valencianismo en Mestalla y se le veía también muy líder. Gritando mucho, dirigiendo al equipo. Un chaval que es del año 2000. Es más pequeño Això és que yo. cert, això ho hem de tindre en compte. Y aquí estoy yo y el tío jugando en Mestalla. ¿sabes? Mitad tabla, Mitad tabla. Somos un poco generosos. vale, va. Somos un Anem poco a- generosos. Anem a ficar-lo en mitad tabla. Guillamón en el mismo escalón que Correia es un insulto para el portugués. Coincido. Gerard. És que és complicat. Pareixia fàcil, però costa. El següent, ja no m'arriba a la vista tant. Es Guillermo Guillem Molina. Molina. Segunda, pero vaya, no hay mucho por Està donde clar, tirar, ¿no? Està clar. Guillem Molina, que lo poc que ha jugat, Claro. no sé quan va ser que va fer també una pífia tremenda, el van expulsar, no? Sí, Pot ser? contra el Terrassa. Contra el Terrassa. Segunda ens diuen pel xat, jo crec que este ¿Y lo rapidet. expulsaron contra Osasuna? Penalti contra Osasuna, ens comenta Gerard, que està atent de tot. Sí, contra Osasuna també, ens ho diuen també pel xat. A segona. Sí, sí. A segona i l'any que ve més, però de moment a segona De divisió. momento está verde. El següent, que és que està en mig cap als jugadors, crec que és Jason, no? Si es Jason, Si és Jason, yo es que estoy más ciego que tú, Cristian. Pero si es Jason, a segona també. a segunda también. Es que. Però perquè no podem ficar més baixet. No, claro. Segunda, Champions. És que car, Josep diu Champions. Porque. A Jason lo ponemos en segunda porque, Lucha, porque no se le puede volver al Ciutat. Lucha ens diu Nació Tito. Lucha és que no, jo crec que no fa molt, guany és que no fa res. No, es que. A además, segona, a du- segona. Dudo mucho que estuviese motivado para hacer algo, entonces eso, no. A segunda y punto. No tiene La más. permanència, ens diu Lolo. Bueno, hi ha gent que veu un bon suix a Jason. Jo crec que no és tan roïn com pareix, No. crec. Eso está claro. Al final, el futbolista, la parte de confianza es muy importante. Però hem de valorar també la temporada, que és el que intentem. Exacte. I la temporada de Jason ha sigut una castanya. Ha sigut Sí, una sí, castanya està clar. i no hi ha altra. Així que a segunda. Bueno, així s'adelanten, ja ens diuen on volen a Jaume. En segunda, el següent, Jaume Domènech. Yo lo tengo claro también, ¿eh? ¿Sí? Segunda. Sí? A mí, Cristian, personalmente, solo he visto un portero peor que Jaume este año en la liga. Y era ¿Qui? Joel Robles. Y a Joel Robles se lo limpiaron a mitad temporada. Jaume en regional, Jaume segona i el corro dels bous, Jaume permanència. A segona, bueno, Puede ser me calle, jo no anava a deixar-lo en segona, però ¿Dónde le ibas a dejar? ¿Dónde le ibas a dejar? no sé, almenys en lucha por no descender. Almenys. Almenys. Sí, és que, bueno, El també dic el mateix que antes, hem de valorar la temporada. Jo ara estava valorant un poc el que és Jaume, jo no el veig tan roïn. Yo aquí no voy a comentar, pero creo que al chat lo tengo un poco a mi favor, ¿eh? Vale, pues el ficarem en segona i que parli el poble i guanya el xat. Jo no estic d'acord, després te negaré. Dicen el peor portero de los titulares. Es que coincido, ¿eh? Mientras estuvo Joel, no. Pero ahora mismo sí. Ja. Bueno, ahora mismo. El tiempo que estuvo, que fueron bastantes Ha partidos. fet parades bones, en veritat. Nació Tito està un poc en mi, ¿eh? Un poc, tampoc molt, que antes ahí que es molt roïn. Jaume ha fallado muchos goles, pero también ha salvado puntos. Discrepancias, ¿no? La droga, la droga la pasa bien. A segona, Está en segunda, está però puesto ya. no estic jo molt d'acord, però de moment el deixarem ahí. Ficha en la mesa. Després, Kangin Lee, també és que, Kangin Lee. on el clavem? Yo lo pondría en media. Media tabla, Sí, sabiendo que tiene nivel para mucho más, pero yo lo pondría en media porque tampoco ha hecho más. mitad tabla, ens diuen també pel xat, Kangin Lee temporada d'Europa League, Europa... És que aquesta temporada tampoc ha fet... una temporada- També perquè no té l'oportunitat o no l'ha Claro. tingut de fer molt. Una temporada de Europa League cuando te sientan un mes seguido es complicado, ¿no? Media tabla siendo generoso, mitad tabla, bueno, jo crec que guanya media tabla, Sí. jo estic també en la gent del xat, Media tabla. el ficarem ahí en media tabla. El següent,
Cova, es que no ha chuat. Claro, a mí me gustó mucho Koba. De hecho, juraría que marcó un gol en Copa. Sí. Y a mí, yo de los jugadores que subían, a mí fue el que más me gustó. La gente pone permanencia y mitad. Yo te diría permanencia. Luchar por no descender porque ha demostrado nivel y también jugó en Liga. Jo el clavaria també ahir, en lucha por no descender, junt a Cherisev. Y así le acompañamos a Cherisev de Anem alguien. a ficar-li algú a Cherisev ahir al costadet. Exacto. És estrany que no hagin ficat a més gent en lucha por no descender. Hem sigut generosos en mitja taula i ja hem hecho gols, crec jo. Hemos sido generosos con Guillamón. Sí, sí, sí. Anem a veure el següent. De moment a Cova el deixarem en lucha por no descender i esperem que demostri el seu nivell i que tinga l'oportunitat de demostrar-lo. Exacto. El següent és Lato, si no veig mal, perquè no, pareix que estigui calvo, però deu ser que està rubiet. On el clavem? A Lato. Lato. Lato, permanencia, Permanencia para mí también. Guillamón con Canqui ni Correia. És que... ¿Estamos a tiempo de cambiarlo, Cristian? Sí, però quan acabem Vale, farem les vale. correccions, perquè n'hi ha coses que no quadren, i és veritat. Vale. Lato, mitja tabla, lucha por no descender, lucha, és prou ruïnot, titular en segona. Joder, Para mí está en luchar por no descender también. jo el ficaria també ahí. No crec que estiga tan ruïn. Permanencia, el ficarem ahí. Sí. Estem d'acord. Bueno, y tuvo COVID, Lato. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. No, i que està allà per davant seua. És que Claro. és molt complicat tinguent aquesta competència. Però nivell té. No és tan ruïn com els que estan en segona. A veure... No, No, no és tan ruïn. para nada. Mangala, segona. Siguiente. ¿No? Mangala, si Segona, vamos. si se le pudiese ver jugar, aunque sea, podríamos valorar, pero vaya, es que... Manu Vallejo. Manu Vallejo, mitad tabla, ¿no? Manu Vallejo... Manu Vallejo, mitad. Mitja taula, més baixet no. Me lo compras, ¿no? Més baixet no i més alt... Uf, és que claro, Europa League també Europa ja és molt, no puede ser. Ja és molt, però... Sí. Permanencia, Europa... Europa no, para mí le falta fútbol para Europa, pero mitad tabla. Mitad, el deixem en la meitat. Després veurem si fem algun canvi, però de moment el deixarem en la meitat. Exacto. Maxi Gómez. Estos últimos están costando más. Sí, ¿eh? i és que sóc un poc hater de Maxi Gómez perquè la seva actitud no m'ha agradat gens. Ara, ¿Dónde lo quieres poner? Jo, lucha por no descender, siguen generós. Tampoc, no és que siga roïn, perquè no és roïn, però és que no té una actitud que a mi m'agrada per jugador del València. Son 6 goles en toda la temporada. Això és que això és lamentable. Les xifres són lamentables per a ser el davanter del València. 6 goles y hace 2 semanas eran 4. Efectivament. Mira, delanter que no marca per Luchar què? por no descender. Li falta gol, el clavem en... Luchar por no descender. Chuntakova, Cherisev i... Qui és l'altre? Lato. És que també és dur, perquè Maxi té molt de nom. És molt Claro, de Maxi, però... por nivel, o sea, por nombre, demás, no cuadra. Però per la temporada... Por temporada, sí. Va, anem a ficar-lo ahí. El següent, Paulista. Paulista que també ha tingut altibaixos, però de mitja tabla en amunt, no? O què? Sí, Paulista... Entre Europa o mitad, sí. Es lo El que clavem estaba en Europa, comentando. el clavem en Europa. Yo pondría en Europa para subirnos un poco la autoestima, Sí, ¿no? un Para poc sí, pensar que hay algún perquè- jugador... I Exacto. demostra caràcter, garra. Jo crec que fan falta jugadors com Paulista. Podrà tindre més qualitat o menys, però... Este año para mí el peor desde que estuvo en Valencia, en cuanto a nivel. Ha anat a temporades, a etapes també un poc... Ha tingut partits bons, però sí que és cert que ha fallat en alguns altres. También habría que preguntarle si echa de menos a alguien en la defensa. La Lia... Paulista. Ja, això és cert. La Lia de vegades, sí, Paulista selecció, quasi. Si no la dono de la talla, claro, és que és això, al final, el central necessita tindre un company també que Y se complementaba, estiga a l'altura. En Garay, se complementaba muy bien con Garay porque eran la noche y el día. Garay era un tío tranquilo y Paulista Claro. era la cabra loca que iba a todo. Garay, com diu Nacio Tito, Paulista Europa League. Anem a deixar en Europa League. Sí. A veure si fem canvis, però de moment en Europa League. El següent és Rasic, Rasic. no? A mi m'ha agradat enguany. Rosic, sí, mitad tabla te diría yo porque ha tenido buen nivel. Ahora con Moro no está jugando, pero ha sido un jugador importante. Andreu que ens diu que se tindria que haver nacionalitzat andorrano, Paulista, Bueno, habría sido internacional seguro. per a poder jugar. Sí, perquè en Espanya ho té mal. No, ho té mal. y mira que tampoco hay mucho central Ja, este año. però se li ha complicat. Al final la situació del València tampoc acompanya i Correcte. resulta difícil. Rasic,
Andreu, que vingui al programa algun dia, Andreu, perquè m'està fent molta gràcia. A Instagram. El fica en Instagram. Hem de fer una secció per a Racing que siga en Instagram. Ixa època de Racing jo crec que se va calmar, però, Sí. però per Twitter li pegàvem molta canya perquè si seguia a 100 persones eren senties. El tío es chove, ¿no? Sí. Sabem lo que A busca. veure. Sabem lo que busca. Golazo en el Wanda, això és cert, tremendo gol que va fer en el Wanda. Mitad tabla, on l'hem ficat? Jo no el veig. He ficat a mitad tabla, ¿no? Hasta el últim. Vale. L'aneu a mantindre ahí. L'aneu a mantindre Me ahí. me parece bien. I ja veurem. Jasper Cillesen, Me gusta mucho. però molt desaparegut també per la lesió. Ese ha sido el problema. Però ha complit. I s'ha notat. Es que la racha, para mí, el Valencia se salva. Se salva de forma tan clara, tan obvia, las últimas jornadas porque estaba Cillesen. Cillesen a Champions de Cup, Champions, Europa League. Europa League, Ens ha Champions salvat sería de darle mucho moltes, premio. Europa para mí, League, Europa League. Cillesen parece que sube el nivell por tenir la de competència, que ens diu Gerard, també pot ser de veres, perquè a mi Cillesen la temporada passada no me va agradar gens, per exemple. Claro, pero sí que es verdad que nos conformamos con que haya un portero que Claro, salga y la coja. en esta ho compares i... Es verdad, es verdad. I bueno, jo crec que Europa League... Sí, Europa League, Champions es mucho premio. Champions sería si hubiese jugado todo el año. Europa League. Y a este nivel. Jo m'ho estava pensant de si ficar-li Champions, però és que és molt de Champions. Es mucho premio para lo poco que ha jugado. Europa League, me pareix bé. Cristian Rivero, és que no ha jugat un partit, Claro. crec. Dos. Dos, en Copa. Dos en Copa, claro. Bueno, tres si contamos el del Sevilla, pero es que ese día el Valencia no se presentó. No va jugar, i Claro. ja no va jugar ningú, ni Cristian Rivero ni ningú. Permanència, Yo lo pondría en segunda, pero porque tampoco sabemos cómo para contra un equipo de primera. Ese es el problema. jo recordo alguna bona parada, crec que era contra el Terrassa en Copa. Sí, lo hizo muy bien. Pero claro, yo creo que no podemos valorar a un jugador que no ha jugado contra ningún equipo de esa categoría. Però és que segona també és discriminar-lo un poc, no? Jo el ficaria en permanència. De cara al futuro, ¿no? Sí, perquè tampoc ha demostrat que siga Robin, tampoc és per Claro. ficar-lo en segona. Digamos que segunda es más un castigo. El ficarem en permanència, de moment. Sí. Nos dicen que ha jugado contra el Sevilla. Sí que es verdad que jugó contra el Sevilla. I ese dia no va jugar ningú, Pero claro, que no va jugar ningú. No me parece un partido para opinar sobre un No se van a portero. presentar. Claro. Entonces ahí, mejor que Jaume, porque peor no puede ser. Molta afició dia que quan se va lesionar Cillesen altra vegada, que va recaure, és que era el moment de ficar a Cristian Rivero. Bueno, les oportunitats costen d'arribar i més siguent porter, Sí. i siguent tercer porter. És molt difícil, però... Pero en verano le dieron la posibilidad de salir cedido. No, al revés. Tenía ofertas de cesión, el club dijo que Cristian Rivero no salía y se pensaban que era porque podía tener minutos. Claro. Pero es que ni con tu portero titular lesionado y el suplente dando el nivel de principio de temporada, que era el que era, Ya. tenía minutos. De moment el mantindrem en lucha per no descender. Esta llista la guardarem i l'any que ve la refarem, si en queden molts, perquè No, igual exacto. l'any que ve la traguem i en queden 4. I mos riurem a veure on hem clavat a cada un. El següent és Sobrino? és Sobrino. Puede ser? Sí. Sobrino que, bueno, el tenim així perquè se n'anà mitjan temporada en el mercat d'hivern, però Y quiere quedarse. i vol quedar-se, això ho va dir. Quiere quedarse. Ese tuit que se nos hizo viral, ¿no? Con los citados. Jo no sé els aficionats del Cádiz on el clavarien, però els del València... Allí ha caído de pie porque metió un gol, que fue el de la salvación, y provocó un penalti en el Camp Nou. Que es un Rubén Sobrino, Fernando Torres, Fernando Segunda. Torres de andar por casa. Para mí Segunda, a casa, Ipurúa, Lucha, Sobrino, Fernando Torres a plantar arròs. A segona, no? A segona. A segona perquè el València, poca calor. Daniel Bas, no? Daniel Bas, ojo perquè és trist, però igual fiquem més jugadors en segona que en mitad taula pràcticament, Mos en queden dos. Pero yo creo que no. En segona ja no en fiquem més, no? No, yo creo que no. Vale, Daniel Bas, Y Yunus. permanencia, Europa, Bas mitad tabla, Mitad tabla para mí. Vas media tabla, diferents opinions, però està per dalt. Lucha, mira, volante, Para mí la baixa un poc. Lucha es un castigo. Primera danesa. Lucha es un castigo excesivo porque al final Bas ha hecho goles. Pero Europa League tampoco da ese nivel. No, Europa jo crec que no. Tampoco le damos continuidad en ninguna posición. A lo mejor ese también es un problema. Pero no ha demostrado nivel de Europa League. Media tabla, no? Sí, mitad Media tabla. tabla. Lo veo justo. Vale, anem a clavar-lo bé. I l'últim, Yunus Musa. Yunus Musa. Començar molt bé, Sí. siguent sensació. La banda esquerra, dient de Ferran Torres, pues anar a Ferran Torres, bueno, tenim a Yunus Musa. Però després Pero, va afluixar un poc. pero es que más que aflojar es un chaval del 2003. Ja, és que no se li podem anar molt més. Claro, entonces yo te diría luchar por no descender. Luchar Para por mí, no descender, Sí. Para mí es ese nivel. selección,
això és de veres que van a la selecció i també va ser estrella allí, Sí. van agarrar, bueno, com a la jove promesa, que és el que és, però també pues, costa adaptar-se siguent tan jove. No li han donat el que li feia falta, Claro, es lo que dicen, en una de més a institución menys. como esta. Ja. Complicado. Rubén, que es diu que anava de més a menys, això també és cert, que el que diguem, començar molt bé i després desaparegué un poc, així de suplent y tampoc és que pudiera fer massa. Yo entendería perfectamente a Yunus en mitad tabla, la verdad. Lo entendería perfectamente, pero si ves los jugadores de mitad tabla, sí que han dado mejor nivel que él. En Champions el fica Gerard, ja el fica tots en Champions. Si fora per Gerard, els tindríem edat, a tots els roïns els tindríem en Champions. Si los entrenase Gerard, a saber dónde estábamos. O en Champions o en segona. Bueno, pues el clavem ahí en lucha por no descender. Bé, jo crec que està bé. La Sí. temporada que ve ja veurem on el clavem, però esta temporada el ficarem ahí. Vamos a hacer mínimo una modificación. Una, en Europa, ens diuen de 3-10, massa. En Europa algun partit sí que ha tingut, però massa. Anem a modificar perquè si no ens van a pegar per tots els costats. Guillamón, por favor, bajen a ese hombre. On hem ficat a Guillamón? En Lo hemos media puesto en tabla. mitad tabla y hay que bajarlo a luchar por no El descender. baixem? Sí, Sí. no? Sí, perquè no quadra molt en... A veure si es pot baixar, jo penso que sí. Sí, Ahí, se molt puede. bé. Vale. Encima nos sale redondo. La gent del chat que ens aconselli algun canvi. Gameiro, què dul sou en el tiburón? Josep és molt fan de... ¿Es colega de Josep o qué? No, crec que no, però se pareixen un poc i tenen un aire. Qui us agradaria de míster per a la temporada que ve? Ara comentarem també això ràpidament perquè se mos passa l'hora, però ara ho Nos dicen comentarem. que bajemos a Jaume Cristian. A Jaume el baixem, el llevem de la llista ja, Claro. el borrem ja. Boro on estaria? Boro en Champions. Jaume desapareix. A Jaume ficamos-lo així al nostre costadet i li ho explicarem. Conclusió, no ve equipo para mucho más. Això és veritat. Tampoco estamos valorando, es una cosa importante, no estamos valorando el nivel de los jugadores, o sea, los jugadores como son, sino el nivel de este año. Mira, ja tenim a Jaume, ahí dalt, dalt del ratpenat. Mira, ahí, descartat. Ho deixem així, alguna modificació, evidentment, encara es podria fer, però és que és complicat. Si ens fiquem a canviar, sempre hi ha jugadors que poden estar un escaló amunt, un escaló avall, no? Sí. Aleshores, Yo así lo veo bien. No creo que esté perfecto. vale, aleshores l'any que ve, si volem estar en Champions, que vengan a tots menys a callar, no? Correcto. Jesús Vázquez, on el ficaríem? És que té nivell, però en el primer equip tampoc Jesús no Vázquez. res. Es que claro, si jugó Si un partido o dos. si parlarem del filial, jo el ficaria a media tabla o Europa League a lo millor. Piccini, clar, Piccini, no el tenim així en la llista esta. Sí, pero Piccini y Cristian. No sé, se puede valorar el És que vídeo que ha hecho hoy. ja. El vídeo que le ha hecho a Piccini. Tampoc podem fer molt més. Si no hay más. Cutrone, claro, és que la plantilla estava feta, que és la de la temporada, i falten jugadors, Cutrone, Oliva, Ferro, Sí. però és que a Cutrone, Oliva o Ferro, on es posem? Tampoc es poden ficar en cap lloc. No se puede valorar jugadores que no, Es han, que no han tenido partidos. És complicat. Piccini en Jaume. Bueno, pues estirem a Piccini el tirem també. Mira, ni l'han ficat. Este l'hem acertat. La deixem així, la Sí. llista. Yo ya no quiero cambiar nada más. Anem a deixar-la així. Anem a clavar ara als entrenadors. El segon a Javi Gracia, no? Sí, sí. Y no, yo no considero que tenga nivel de segunda, pero lo que ha demostrado aquí. En el València en segona. En segunda. En segona B. Claro. I Boro, que ens diem per allà dalt, Batshuayi, pues, així la gent se'n va allà de mare. Boros Champions. Boro Champions. Boros Champions. Va, fiquem a Boro en Gallà, no? Boros Champions. Pues ficarem a Boro ahí en Gallà. La llista de Miguel Castells queda ja feta, anem a guardar-la. És mi llista. És la teva llista, Ah, vale, i anem vale. a publicar-la i van a pegar-te palos, segur. Per Sí, algú. sí, yo quiero que opinen, yo quiero que opinen. La publicarem i bueno, Pero vais a mencionarme, ¿no? O sea, que los palos te vayan mencionarem a tu. que vayan a mi cuenta. Problemes a Miguel. Vale. A Miguel i a la gent, que després revisarem els comentaris, perquè han dit que tinc que ser animalaes, sube a Dice Gerard que Correia. suba a Correia. Sube a Correia. Gerard, yo no voy a decir a dónde De lo moment subiría. la deixarem aixina. La deixarem aixina i queda marcada com a la llista de Miguel i la llista també del xat que Me ens han parece ajudat bien, me parece bien. ens han ajudat a elegir. Ens han marxat un poquet perquè és complicat, però bueno, jo tenia ganes de fer aquesta llista i de moment ahí queda. Pues s'han acabat les seccions, Miguel, ens en tindrem que anar, no? Sí, bueno, está el coche ahí esperando. O vols que fem alguna més? Yo lo que tú quieras. Tú sabes que Yo yo aquí voy- me lo paso genial. Jo me'n tinc que Cristian. anar ja, però jo t'ho deixo així i te connecte ja a Pedro com la setmana passada i se ficava a xerrar i ja, i estaré el pots estar així. Si me juntas a mí con Pedro, Vos ajuntarem algun no hay dia. dinero para pagar el rato que vamos a estar. ¿eh? Pues res, anem a ficar el punt i final. Donar les gràcies, com sempre, primer que res als companys de 310 que estan darrere de les càmeres, en tota la feina de il·luminació,
enxufar-ho tot això, que tot vagi bé, el so, connectar a la gent per Zoom, Lo que l'ojo no ve. moltes coses, el que l'ojo no ve, correctament. I donar-los les gràcies també a la gent del xat, que avui ens ha ajudat molt a fer aquestes seccions, que bueno, nosaltres el que volem és disfrutar amb tots vosaltres i que s'ho passeu bé, que també és la finalitat d'aquest canal. A Gerard, que està primer amb nosaltres, a tota la gent que ho fa possible, i a Miguel, que és el que més bé se ho passa. Que també ho fa possible, no? Que... El que més bé se ho passa, mira-lo. Pues Miguel, moltes gràcies. A ti, Cristian. I t'espero la pròxima setmana si pots vindre. Si me dejan. Si te deixen. Ho farem a votació. Moltes gràcies a tots, vos esperem el pròxim dilluns al canal de Twitch de Blanc i Negres a partir de les 4 si no passa res. I prompte, si tenim sort i tenim novetats que volem preparar, farem també algun dia des de casa amb Miguel i Gerard que estan així i amb els diferents companys i redactors de Blanc i Negres. Molt bé, gent, la pròxima setmana i gràcies per estar ahí. Amunt València. Adéu. Hasta luego.